Hola, mucho gusto, sean bienvenidos a este segundo capítulo de esta serie de videos y acompáñenos a seguir con esta grandiosa idea. Como ya saben, en nuestro primer capítulo les contábamos sobre nuestro proyecto para recorrer el continente en nuestra casa carro. También les contamos las motivaciones que hicieron que esto fuese posible. En este nuevo capítulo, acompáñenos a seguir con este proyecto. Después de haber limpiado y preparado el carro para poder convertirlo en una casa carro, era hora de ponerse manos a la obra con el primer paso. La hora de cortar madera había llegado. Era la hora de construir las bases sólidas de lo que sería nuestra futura casa carro. Para este paso comenzamos por cortar tiras de madera Para conformar la base de lo que sería nuestro piso de la futura casita. Ahora lo que hice fue cortar unas cuantas maderas para ensayarlas en el piso a ver qué tal quedan. Luego de que esta madera ya estuviese cortada, el siguiente paso era unirla entre sí para poder crear pequeños espacios que nos permitieran meter dentro el isolante. La verdad, no tenía ningún tipo de experiencia en este tipo de herramientas, así que estaba un poco nervioso al realizar los cortes. Lo más difícil de este paso, yo considero, fue por un error de nosotros. Hicimos todos los cortes y luego mezclamos las piezas y eso nos llevó a crear como un pequeño rompecabezas. Por otro lado, siento que lo mejor de hacer esta etapa y culminarla era sentir que estabas creando unas bases sólidas y muy estables para lo que luego se convertiría en nuestra casa. Al final del día, tenía un gran sentimiento de que realmente habíamos empezado la construcción. Una vez la estructura del piso que habíamos planificado había sido creada, Era tiempo de pasar a la isolación del piso. en nuestro caso, después de mucha investigación e inspiración, decidimos utilizar un isolante en base de poliuretano de grosor de 1,5 pulgadas. En este caso, lo que hicimos fue medir cada pequeño espacio que habíamos creado con nuestra estructura y en base a esas medidas recortábamos con un cúter el cuadradito o el espacio necesario para que encajara en la estructura. Lo que mejor me parecía era que sentía que cuando estaba haciendo ese trabajo, todo estaba saliendo como estaba planificado. Al final, como un rompecabezas, cada una de las piezas quedó en su lugar. Después de haber colocado el isolante en toda la estructura de nuestro piso, era hora de comenzar con el insonorizante. En este caso, utilizamos un producto llamado Killmat. El Killmat son bandas autoadhesivas que pueden adherirse a la superficie del metal para impedir salir o entrar el ruido del vehículo. Este material suele ser de fácil instalación, o al menos eso creíamos. Ya que tocaba tener muchísima paciencia haciendo los recortes y haciendo su respectiva instalación. Él tiene un pegante bastante fuerte, entonces simplemente tienes que retirar la hoja, instalar más o menos en donde quieres instalar tu panel acústico y enseguida con estos rodillos especiales que son para este tipo de trabajos, lo que vamos a hacer es pasarlo por encima hasta que las burbujitas que se ven aquí en el panel no se vean para nada. Como en este caso. Pero después de pasar horas y horas y horas sin sentir que avanzábamos, dijimos, realmente no es tan fácil como lo venden. Después de haber culminado todo este arduo trabajo con el insonorizante, avanzamos, ya casi terminamos. Ya podíamos sentir una diferencia en el sonido que entraba o salía del vehículo. Bueno, este es el trabajo ya terminado. Llegaba el momento de cubrir la estructura del piso con contrachapado. Para colocar este contrachapado en toda la estructura del piso, teníamos que hacer cortes muy precisos Para que así todo cuadrara perfectamente en la estructura. Como contábamos con tan poca experiencia, nuestro primer corte salió muy mal. Pero gracias a nuestra astucia pudimos recuperarlo y de igual manera utilizarlo. Acabamos de realizar el que creemos que es el último corte de este panel de plywood. Último corte, allí, Aquí está el segundo, segundo corte, que este es como el del de los nervios del nervio del carro, y este es el corte de la llanta. exactamente. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver.
Al final teníamos una buena base para poder caminar libremente en toda la Casa Caro. Lo mejor fue sentir esa solidez y esa firmeza que buscábamos como bases para nuestra casa. Llegaba el momento de pensar cómo nos íbamos a proteger del frío. Y para eso llegaba el protagonista llamado Thinsulate. De la misma manera que colocamos isolante en la estructura del piso, era hora de poner isolante en toda la estructura de nuestro vehículo. Thinsulate es un material industrial utilizado en ropa de invierno en los países nórdicos. Lo que permite es guardar la temperatura al interior del vehículo y evitar que la temperatura del exterior penetre el interior. Este material es como una especie de espuma protectora que se siente bastante calientica. El trabajo consistía en cortar pedazos del material y de pegarlos en la mayor superficie del vehículo posible. Al final de la instalación tenía la impresión de que ya no había más eco dentro del vehículo. Ya prácticamente todo el techo quedó. Esta sección de aquí también. Una vez cubrimos toda la estructura de metal con el producto Thinsulate, era hora de colocar el EasyCool. Este producto es utilizado sobre todo para evitar puentes térmicos entre una superficie y otra. El trabajo consistía en cortar y pegar tiras de este material a lo largo del vehículo para reforzar nuestro trabajo de isolación. Este material debía ser utilizado y adherido a toda aquella superficie que estuviese más propensa a tener contacto con el exterior. La dificultad de este producto consistía en el tiempo de secado, ya que tocaba trabajar bastante rápido para que el pegante no se secara antes de tiempo. Estamos cortando unos pequeños recuadros para que el Thinsulate pueda respirar a través de estos huequitos. Se hacen de cierto tamaño, más o menos unos 10 centímetros por unos 15 centímetros. Esta pared de aquí ya está cubierta por el Thinsulate. Queramos o no queramos, la humedad se va a quedar acumulada en algunos lugares. Entonces por este lado, por estos orificios, lo que va a hacer es hacer circular el aire para que no se quede la humedad atrapada en ninguna parte. Las únicas etapas que no realizamos nosotros mismos fue la instalación de las ventanas y la instalación del Max Fan. Todo esto debido a la falta de confianza en nosotros mismos. Después de haber hecho todo este arduo trabajo, decidimos darle una cara bonita a nuestro piso. Y para esto, escogimos un material resistente al agua y a los cambios de temperatura. La instalación es simple porque es como armar un pequeño rompecabezas. Lo complicado es que toca hacer cortes muy precisos y muy limpios para que el resultado sea muy lindo. Quedamos bastante satisfechos con el resultado. Teníamos la impresión de que habíamos terminado otra etapa de la construcción. Lo más lindo de todo esto es que al final el resultado es tan espectacular y ya empiezas a sentir como este aspecto a una casa normal. Después de haber terminado con la estructura fija de nuestro piso con un aspecto lindo, era hora de darle firmeza a nuestras paredes. Era tiempo de utilizar la sierra de nuevo. Teníamos que cortar pedazos de madera y anclarlos a la superficie de las paredes del carro. Pero esta vez nos preguntábamos dónde las vamos a fijar. Así que después de un poco de investigación e inspiración, descubrimos que en el vehículo hay como unos pequeños agujeritos en los cuales nos permiten insertar algo llamado pernos de remache ciegos. Bueno, lo que estamos haciendo es poniendo estas piezas que están aquí, utilizando esta máquina que está acá. Y lo que vamos a hacer es insertar esto a presión en estos huecos que ya estaban preexistentes en el carro. Y después simplemente ejercemos presión. Y después simplemente sacamos la máquina y ya queda nuestro dispositivo listo para insertar un tornillo. Y evitamos perforar nuevos agujeros. Así es. Una vez insertamos todos estos pernos en cada uno de los agujeritos que estratégicamente creíamos nos funcionarían para nuestra estructura, era hora de adherir la estructura utilizando tornillos que nos permitieran enroscar en cada uno de los pernos que ya habíamos colocado. Ahora
procedemos a colocar esto encima y donde ya lo tenemos ubicado, donde lo queremos dejar, damos un pequeño golpecito y de esta manera va a quedar la marca exacta de donde debemos perforar para que podamos meterlo por el sentido correcto. Esta estructura nos ayudaría más adelante para anclar nuestros muebles, también nos ayudaría como soporte para nuestra cama y serviría para atornillar nuestros muros. Aquí para mirar a ver si más o menos dio. Y después lo que hacemos es hacer los orificios. ¿Por qué la compramos de media pulgada? Porque lo que pasa es que la estructura del carro en este sector de aquí y en el del otro lado es mucho más bajita, o sea que es como una especie de curva. Entonces, como ven aquí, si yo coloco derecho aquí, derecho acá, ahí podrán apreciar que hay un espacio bastante grande aquí. Entonces, si es más grueso que media pulgada, no va a tener esta flexibilidad y no va a poder hacer esto aquí así. El mayor desafío de todo esto fue que ya habíamos cubierto todas las paredes de nuestro vehículo sin saber que necesitaríamos de estos pequeños agujeritos. Así que con la ayuda de fotos previamente tomadas antes de la instalación de nuestro isolante en las paredes, pudimos encontrar cada uno de esos agujeritos como buscando tesoros. Pero al final sabíamos que teníamos unas bases firmes para el resto de la construcción. Después de toda esta búsqueda y de realizar toda la instalación de nuestra estructura, lo mejor fue saber que estábamos haciendo un trabajo que nos permitiría tener unas paredes firmes y sólidas. Luego de haber fijado toda la estructura en nuestro vehículo, era hora de continuar con unos pequeños detallitos que teníamos planificados para las ventanas. Bueno, el proceso para hacer las ventanas fue un proceso donde se necesitó bastante precisión. Cortamos algunos materiales, algunos pedazos de madera y los unimos los materiales entre sí. Los nichos se ubicarían en cada una de las ventanas que dan justamente en el sector de la cama. Esta es nuestra ventana. Entonces, lo que tenemos que hacer es un recuadro que bordee todo aquí para que la terminación de la ventana quede bien bonita. Lo mismo lo que vamos a hacer del otro lado. Y esa sería la meta del día de hoy, hacerle unos recuadros bien bonitos. Así que para realizarlos comenzamos por crear marcos de madera a la medida. En este momento estábamos tomando la medida con este pequeño molde de cartón que hicimos para facilitarnos un poco el traslado de la figura de la ventana. El problema es darle exactamente a la ventana y no echar a perder material. Entonces fue por eso que invertimos nuestro tiempo haciendo un molde. Tuvimos algunos inconvenientes con las distancias porque atrás estaba golpeando un poco la estructura de madera, así que nos tocó pulirlo. Al principio creíamos que era una tarea fácil, pero luego con el tiempo en el que le íbamos invirtiendo nos dimos cuenta que era un poquito más de detalles. Oficialmente hemos terminado con el marco de la ventana. Vamos a instalarlo a ver qué tal nos queda. Pero al final nos gustó bastante el resultado obtenido. Y mucho mejor de lo que lo habíamos imaginado. Y este sería nuestro resultado. Y la terminación lógicamente sería con pintura y demás. O sea que ya quedaron los dos lados, quedaron de esta manera. Era tiempo de pensar dónde íbamos a dormir. Así que iniciábamos la instalación de la cama. Y para esto nosotros decidimos colocar 3 soportes de aluminio de un lado del vehículo al otro. Serían los responsables de soportar todo el peso. Y las tablas de madera serían previamente cortadas y instaladas a las bases metálicas. Lo que vamos a iniciar será colocar los soportes de la cama en cada una de estas cositas que están aquí, aquí y aquí de cada lado. Una vez que tenemos estos cosos instalados, estas estructuras las compramos aparte, simplemente se colocaron a la altura que queríamos para que nos permitiera justamente aquí poder guardar las bicicletas. Entonces pues esa ya es la altura deseada. Ahorita lo que nos falta es colocar las estructuras que van a ir de forma vertical para que podamos reposar nuestro colchón. Entonces manos a la obra con eso.
nuestra cama tenía una complicación extra y era que deseábamos que fuese extensible. Queríamos tener la posibilidad de agrandar la cama, así que esta debía tener un mecanismo que lo permitiese. Así que eso nos tomaría un poco más de tiempo en realizarla, pero eso no sería una tarea que nos quedaría grande. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es cortando las maderas del tamaño de la base de la cama. Estoy poniéndole unas especies de espaciadores para que haya un espacio entre cada madera, para que no rocen entre ellas, porque vamos a hacer un sistema en el cual las maderas van a desplazarse para salir un poco y ampliar un poco más la cama. Entonces necesitamos que haya cierto espacio entre ellas y para que también favorece la circulación del aire. Gran parte del proceso fue bastante simple. En su mayoría era cortar y atornillar las maderas en la estructura metálica. Antes de avanzar un poco más, llegó la hora de pintar para proteger toda la madera contra la humedad y los insectos. Y para esta acción íbamos a darle 2 capas de pintura a toda la estructura. Lo que vamos a hacer es instalarle este coso alrededor de ¿De la ventana? de toda esta ventana, de todos estos bordes de la ventana, para darle una terminación un poco más bonita antes de instalarle el marco de la ventana. Así que vamos a la hora. Bueno, oficialmente terminamos los marcos de las ventanas, ya quedaron instalados con puntillas aquí a la estructura de toda la casa carro. Instalamos justamente la moldurita esta, ya quedaron las dos, quedó bastante bonito, estamos satisfechos del trabajo. Como consejo, siempre tengan en cuenta y asegúrense de que todo esté completamente recto. El consejo que podría darles es que la altura de la cama represente el espacio que ustedes necesiten abajo. En nuestro caso, debajo de la cama irían las bicicletas, por eso necesitábamos que tuviese cierta altura. Lo bueno es que al terminar la cama ya teníamos la impresión de que dejaba de ser un carro y empezaba a transformarse en una casa carro. Yo sinceramente sentía que ya podía salir y tenía dónde dormir. Siento que vamos avanzando como de la mejor manera que podemos, de acuerdo a nuestros conocimientos, que son muy pocos, cabe recalcar, pero estoy muy contenta porque yo le veo futuro. Ahí vamos. ¿Te está gustando esta historia hasta este momento? Pues el capítulo de hoy llega a su fin, pero te invito a que nos sigas por todas nuestras redes sociales y que estés atento del próximo capítulo. Que estará lleno de emoción.